en el alto del puerto. Úñame con pipián, un caballero a cantar, que nos vamos a comer en el alto del puerto. Un arroz con bacalao. Noches. Villamagega visita el Centro Cultural Pereyó. Es un momento emocionante para nosotros recibir a estas personas de este barrio tan emblemático, un barrio sin el cual no se puede escribir la historia de Baní. Ha producido tantos músicos, tantas personalidades de la política, de la literatura, de las artes, y es uno de esos barrios emblemáticos que tienen los pueblos para preservarlo, para cuidarlo, para tenerlo como lo que son, un patrimonio. Y el Centro Cultural inicia una serie de encuentros con las comunidades rurales y con los barrios de Baní, y decidimos que no se podía empezar esto sin hacerlo con Villamagega. Ustedes vieron una muestra de lo extraordinario que es esa comunidad, que Saúl, que ahorita se va a quedar con ustedes, hizo ya inmortal en uno de sus libros. Entonces nosotros esperamos que ustedes lo disfruten, que vamos a seguir presentándolos a ellos, a otras personalidades del barrio, vamos a seguir conociéndonos, y para eso nosotros hemos invitado quizás una de las personas más conocedoras del barrio, que es Saúl Montero, para el cual yo le pido un fuerte aplauso, porque es de esos vanilejos extraordinarios que, a pesar del tiempo que vivieron fuera, estuvieron tan arraigados con Baní y con su Villamagega, que han hecho cosas también suficientemente importantes para que nosotros escogiéramos Villamagega como el primer barrio que visite el Centro Cultural Pereyó. Entonces yo los voy a dejar ya en la conducción del resto de esta actividad con el profesor Montero. Y a todas. Yo quiero comenzar esta noche con unos titulares que nosotros vemos a diario en la prensa, en la radio, en los noticieros y de boca en boca. Hieren de bala a 3 niños en Villamagega. Bandas toman calles de Villamagega. Balacera en Villamagega deja 6 heridos. Joven muerto por marino en Villamagega. Apresan presunto distribuidor de droga en Villamagega. Cualquier persona que escucha esto piensa que es un barrio donde no se puede ir. Sin embargo, esta noche, gracias a la gentileza del Centro Pereyó, nosotros vamos a conocer la verdadera cara de Villamagega. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer su gente, y vamos a ver que estos titulares que presentan a diario no es ni una quinta parte de lo que representa Villamagega y su gente. Vamos a hacer un recorrido haciendo una pequeña historia de algo que es emblemático, que es el Sexteto Peravia, que ha sido un conjunto emblemático para Villamagega. No solamente por su música, sino porque se han mantenido a través del tiempo. Estamos hablando de un Sexteto Peravia desde el 1947 prácticamente, aunque comenzó en el 51, pero yo le voy a dar detalles más adelante. Vamos a ver los pasos que ellos dieron hasta llegar a ser el Sexteto Peravia, y vamos a ver cómo se incrustó de sangre nueva a partir de 1974. El Sexteto Peravia es una institución que comenzó en los años 40, cuando eso no se llamaba Sexteto Peravia, se llamaba Los Dominantes. Los Dominantes estaba liderado por ese emblemático cantor Josecito Castro, quien estuvo en ese grupo. También estuvo Papito
Alizonte, estuvo Claudio el Barbero, que todos lo conocen, el papá de Amparo, los que son de Villa. Eliodoro Aybar, el ciego. Y teníamos a Fello Reinaldo, que también era barbero. Fello Rinaldo en la guitarra. Sí. También en este grupo, en el Cuarteto Santa Clara, que tenía un buen auge cuando comenzó, lamentablemente, el Cuarteto Santa Clara se tiene que disolver porque ahí fue cuando ocurrió la invasión del 47. En el 47 comenzó y la invasión se vino a dar, pero en el 47 ya habían los rumores de que iba a haber esa invasión militar, la de Cayo Confite. Entonces, Josecito Castro, que siempre fue muy parlanchín, comenzó a hablar acerca de la invasión y Trujillo lo agarraron preso. Josecito Castro pasó preso un tiempo y como él era el líder del grupo, no pudo continuar el grupo, el Cuarteto Santa Clara. Es hasta 1951 cuando deciden formar lo que es el Sexteto Peravia. Ese Sexteto Peravia estaba compuesto de Josecito Castro en el 3, Francisco Vinicio Peguero, estaba en la clave en ese entonces, Joaquín García, que todos lo conocen como La Tonga. La Tonga estaba, él era el maraquero en ese entonces, La Tonga. Manuel Emilio Castillo, que le llamaban Barranquita, estaba en la guitarra. José Antonio Soto, Catona, que todo el mundo, todos los que tenemos unos poquitos años, que ya las canas, Catona estaba en la marimba. Rafael Emilio Heró, que era el bongocero, que es de Matagorda. Sí, y Milito, que también era de Matagorda, que es el padre de este muchacho de Chua, ese también estaba en el grupo del Sexteto Peravia originalmente. Entonces, vamos a continuar con la historia del Sexteto Peravia. Sexteto Peravia original, eran personas, eran barberos, hacían diferentes actividades y la música era de oído. Se reunían en un patio y comenzaban a tocar y surgía música, pero en realidad no se tenía el entendimiento ni se tenía para leer en un pentagrama. Por tanto, la gramática estaba ausente muchísimas veces, pero aún así se entendía el mensaje. Bosque Sin Trocha, originalmente, cuando lo grabaron, por el desconocimiento de lo que es la gramática y desconocimiento de que este es un poema de José Santos Chocano. José Santos Chocano es o fue un escritor diplomático, poeta peruano, que nació en 1875 y murió en el 1934. Él murió asesinado por un esquizofrénico en un tranvía en Chile, porque el esquizofrénico pensaba que él tenía el mapa de un tesoro escondido y lo mató. Pero en el caso de José Santos Chocano, esa canción, el título original es El amor de la selva. Luego se transformó a Bosque Sin Trocha, pero los originales del Sexteto Peravia, y ustedes los pueden ver en el CD original, aparece Boca Sin Trocha. Boca Sin Trocha. Sin embargo, el mensaje llegaba. Esa fue una de las canciones emblemáticas cuando el Sexteto Peravia grabó en 1969 aproximadamente, grabó su primer disco,
recuerdo que llegaron al barrio de Villa Majega y eso fue de apaga y vámonos toda la noche en el bar de Juan Pechú. Entonces, a partir de 1974 surge una sangre nueva. Entra a formar parte del Sexteto Peravia Julio Castro Lacerda. Ahí el Sexteto Peravia comienza entonces a cultivarse en cuanto ya a lo que debe ser la música, ya no tan rudimentaria, no, aunque seguía teniendo la expresión musical, pero ya aquí se le daba otro matiz. En este nuevo Sexteto Peravia que comienza en 1974 con Julio Castro Lacerda como director, tenemos a Fran Pérez en la clave, Luis Pérez en el 3, Alberto Judas Germán en la marimba, Vinicio Peguero, que ha estado bailando en todas, maraquero. Y déjenme decirle que de acuerdo a muchas personas con las cuales yo he hablado, me han señalado que en el país existen pocos maraqueros como Vinicio. Juan Manuel Peña está en los bongos, es el bongocero, pero esta noche tenemos a el maestro Luis Herrera, que es de Villa y es universal, porque ese es como el arroz blanco. Y nunca dice que no. Pero a través de la historia en el Sexteto Peravia, con el Sexteto Peravia tocaron mucha gente que también tenían luz propia, pero la hacían como lo que nosotros llamamos taponeros. Taponeros. Formaban parte del Sexteto Peravia cuando iban a tocar a algún sitio y se lo llevaban. Por ejemplo, Daniel Díaz estuvo acompañando muchísimas veces al Sexteto Peravia. También un señor de Villa Majega, el papá de uno de los grandes músicos que tiene la Santa Cecilia actualmente, colombino, papá del Legio, tocaba de vez en cuando con el Sexteto Peravia como taponero. Y una gloria que nosotros tuvimos, Nina Cordero también tocaba a veces con el Sexteto Peravia como taponero. Y una gloria que yo creo que eso, como esa voz, yo no he vuelto a escuchar aquí en Baní una voz como la de esta persona, que fue Osvaldo Pájaro, herrero de profesión, pero era una voz tremenda, una voz vibrante. Entonces, estas personas y otras que no las tengo a mano, fueron las personas que servían como taponeros. Sí, quería expresar algo, Saúl. Fíjate, ¿cómo no dejar de mencionar al señor William Arias, que también es tresista del Sexteto Peravia? Del Sexteto Peravia se pueden decir muchas cosas, pero también hay muchas cosas que nosotros tenemos que recordar. Y es que esta institución ha estado con nosotros como Sexteto Peravia desde el 1951. Y no es justo que muchas autoridades, por lo menos, no tomen en cuenta a este grupo si le están dando pensiones a personas que a lo mejor, aunque tengan los méritos, pero yo creo que algo emblemático que nosotros hemos tenido a través del tiempo ha sido el Sexteto Peravia. Y esos músicos comen, pero necesitan los recursos. Por tanto, yo abogo para que alguna institución trate de canalizarle la ayuda que ellos se requieren. El Sexteto Peravia fue la institución que en 1991 fue a Cuba a representarnos. Y lo hizo dignamente y vinieron de Cuba, donde compitieron con muchísimos grupos de allá de Cuba y sin embargo ellos dieron a demostrar la calidad que tenían. Por tanto,
Vamos a darle ese gran aplauso al Sexteto Peravia. Cuando nosotros hablamos de Villa Majega, nos preguntamos de dónde viene eso. Hubo una señora llamada María de Regla Bernabel, la vieja Majega, que fue de las primeras que vivió en ese sector y creó una prole inmensa. Tenemos todavía muchísimas personas en Villa que son descendientes de esa señora, de la vieja Majega. En honor a ella, la gente comenzó a llamarle el barrio de Majega, el barrio de Villa Majega, hasta nuestros días. Villa Majega tiene la virtud de que si uno va al río, uno puede mirar fácilmente el Cerro de Peravia. Ese Cerro de Peravia, yo recuerdo en mi niñez que íbamos casi todos los sábados, lo subíamos a una ermita que construyó una señora de allá de Villa, esposa de un señor llamado Mañé, ella llamaba Reina, y ella construyó una ermita en una santa misión, y casi todos los sábados subíamos allá al cerro. Yo subía no porque en realidad tuviera esas creencias tan arraigadas, pero ella tenía como 5 hijas que eran muy hermosas. Entonces, la muchachada iba porque iban las muchachas. Villa Majega tiene una característica que lo tienen los pueblos y que se ha ido perdiendo, que se conocía por esquina. Cada esquina tenía su nombre, o sea, no decían vamos a la Máximo Gómez con Joaquín Cháustegui, no. Podíamos decir en la esquina de Dalinda, que Dalinda era una señora que vendía leche en esa casa. Aquí ahora hay un sitio de vender motores y al frente hay una cosa de vender vehículos. Pero originalmente esa es una de las casas originales que todavía queda en pie, la de la esquina, la verde. Esa era la esquina de Dalinda. Cuando nosotros estábamos jugando al Topao Libertando, al Pégate, esos eran los linderos. Porque ya a partir de ahí nosotros no podíamos adentrarnos más, porque ya ahí comenzaba el barrio Los Loras. Y prácticamente nosotros teníamos que marcar como los perros territorio. Aquí tenemos la esquina de José Tejeda. La esquina de José Tejeda, que ustedes conocen, José Tejeda fue una persona, bueno, yo lo describo en uno de los libros míos, una persona bien afable, una persona conocedora del mundo porque salía con su esposa, cerraba su colmado por un par de meses, de semanas, y se iba a recorrer el mundo con la esposa. Es el papá de nuestro sociólogo y folclorista Dagoberto Tejeda. Entonces, esa era la esquina de José Tejeda. Está en la Máximo Gómez con Joaquín Instaustegui. Aquí tenemos la esquina de Lilila y la esquina de Rafael Ángel, que era... Eso se competían en cuanto a posesión. La esquina de Lilila, la esquina de Rafael Ángel. Eso es en la 27 de febrero, esquina Nuestra Señora de Regla. Todavía esos dos edificios, esas dos edificaciones mantienen su estatus original. Esta casa, todavía también, esta casa es muy emblemática porque conserva sus rasgos. Esa era se le llamaba de diferentes formas porque en esa esquina hubieron varias compraventas. Se decía la esquina de Fellito, que Fellito tuvo una compraventa ahí. También esa esquina, ese local, allá en aquella esquina, funcionaba la peletería La Vaca de nuestro recordado Talí, ido a destiempo, hermano del Qui, hermano de Ringel, hermano de Veneranda. El papá de Mayra, que es la madre de nuestra reina de turismo actualmente. Entonces, ese edificio también guarda muchos recuerdos porque ahí era que ensayaban los antillanos del sabor. Y Josecito está por ahí que lo puede asegurar. Nosotros brincábamos la pared para escuchar a los antillanos del sabor y a los juveniles también.
ensayando ahí. Esta esquina que nosotros estamos mirando, en los años 60 y todavía a principios de los 70, era una de las calles que más movimiento tenía. Es una calle bien emblemática porque prácticamente ahí esto era una factoría de crear mecánicos. Esa es la esquina de los Patrones. La esquina de los Patrones era parte de la división de Villamagega y hoy apenas queda el solar y está en venta. Aquí vemos la casa de Dorila, una persona bien reconocida en el barrio de Villamagega, la mamá del Quique. Bueno, pues esa es la esquina donde crecieron y se desarrollaron. En esa esquina siempre había muchos limpiabotas. Y esos limpiabotas, muchos de ellos adquirieron la destreza de tocar la tambora con el cajón de limpiabotas. Esa era la llamada esquina de Juan Pechú. Había un bar grandísimo y era el centro de toda actividad en Villamagega. Hoy en día solo queda el cascarón, pero no dejamos de reconocer lo emprendedor que son las personas de Villa. Cuando lo que había era un bohío grande, vivió una de las personas que más ayudó a la juventud de Villa a crecer intelectualmente. Ahí vivió doña Toña Rosario, la mamá de Anís Rosario, y la señora que nos enseñó a leer el periódico. Esto es lo que nos queda del río. Señores, el río de Baní. Nosotros tuvimos la suerte, los de Villa, de que éramos dueños del río Baní. Inclusive los de otros barrios tenían que pagar peaje para cruzar para allá o hacerse amigo de uno. Porque en Villa habían una serie de charcos que para bañarse todo el mundo tenía que pasar por ahí. Y si no, tenía que irse a la Piedra del Chivo o irse bien lejos. En Villa, muchísimas personas de otros barrios se relacionaron mucho con Villa precisamente por el río. Todo eso que ustedes ven ahora, donde están haciendo el muro de contención, todo eso era matorrales, árboles de roble. Toda la ribera del río, hasta la playa prácticamente, era lleno de robles. Hubo una depredación tremenda en ese río. Siempre había agua. Nosotros no, porque apenas habían 2 o 3 llaves públicas, entonces uno donde iba a bañarse era río. Inclusive ya uno tenía y guardaba su jabón debajo de una piedra. Hubo un tiempo también que hubo un movimiento para llamarle Rincón del Arte. Rincón del Arte. Y si nosotros comenzamos a hablar acerca de Villa, no podemos dejar de mencionar personajes. Voy a poner por lo menos 3 personajes que fueron personas buenas, que le llenaron la vida a uno. Por ejemplo, ahí tenemos a Consuelo. Consuelo fue un personaje pintoresco de allá de Villamagega, que todo el mundo la quería. Muchos que ahora uno se arrepiente, uno gozaba con darle cuerda a ella y verla llorando y verla tirando sus piedras. Pero Consuelo fue un alma de Dios. Y murió en el asilo de ancianos aquí. Aquí tenemos un personaje que ya está recortado. Está recortado ya y el que lo ve no lo conoce. Ese es Fleco, I love you, que ya está recortado, ya ustedes lo ven por ahí y no saben que ese es Fleco. Este personaje, Ay, papá. pues, Linor de los Santos es una persona que quisimos ponerlo ahí porque es una persona bien emblemática de Villamagega y es la persona que siempre dice presente, siempre ha estado ahí y ha mantenido una posición invariable. Esta persona es Zúrgida. Zúrgida andaba por las calles del pueblo, Zúrgida la conocía todo el mundo
Zúlgida era una persona que no se metía con nadie y cuando se enamoraba con un amor platónico y a las personas le decía, tú me gustas, pero mentira. Cuando yo me fui a casar, yo recuerdo la primera vez que ella se me presentó allá en la boda y le dijo a la que iba a ser mi esposa, me lo quitaste, ¿oíste? Pero he prestado. Pues Zúlgida es, que Dios la tenga en la gloria, fue otra persona también de Villa Mágica. En el alto del puerto, úñame con pipián, óyelo cantar, que nos vamos a comer. En el alto del puerto, un arroz con bacalao, que mañana es domingo. Chivere que chivere, óyelo cantar.